Bienvenidos hermanos y amigos a su canal Gnosis Bíblica. Este canal está dedicado al estudio de la doctrina de la Santa Escritura en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar una exposición muy interesante que tiene que ver con una de las doctrinas principales de la Iglesia Católica Romana. Pasemos a la exposición. Simón Petros es la roca de la iglesia de Cristo. Y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. La Iglesia Católica Romana sostiene en sus doctrinas principales la sucesión del apóstol Simón Pedro, al cual llaman el Santo Padre o Papa de los católicos romanos. Esta doctrina tiene como fundamento que en los hombros de Simón Pedro fue establecida la Iglesia de Cristo, privilegio que fue dado por el mismo Señor Jesús. Además sostienen que Simón Pedro es el único que le fue entregada la llave del reino y que este apóstol tiene la preeminencia sobre los demás apóstoles, en otras palabras, el pastor de toda la iglesia. El Papa de la Iglesia Católica Romana representa la cabeza visible de Cristo en la tierra. Todas las anteriores afirmaciones mencionadas tienen su origen de una muy mala interpretación católica romana, cuando Jesús le promete al apóstol Simón, hijo de Jonás, con el sobrenombre Pedro, que edificaría en la roca su iglesia en la tierra y le daría las llaves del reino. Es importante conocer que solamente esta declaración está en el Evangelio según San Mateo, y en los otros evangelios no existen tan declaración de parte de Jesús a Simón Pedro. Para empezar este análisis, si es correcto o no, debemos conocer lo siguiente. ¿Cómo es que Simón conoce al Señor Jesús? Y cómo Simón Pedro se comportó durante el tiempo que estuvo con el Señor en su ministerio de 3 años. El nombre Simón en hebreo significa el que escucha a Dios. Vamos a ver un pasaje en Mateo 4, 18 al 20. Según el Evangelio de San Mateo, dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. El Evangelio, según San Juan, encontramos en Juan 1, 40 al 42, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. En estos 2 pasajes se narra cómo es que Jesús conoce a sus 2 apóstoles, a Andrés y a Simón, su hermano, el cual llevaría el sobrenombre de Pedro o Cefas. Característica e información del apóstol Simón Pedro. Podemos asegurar, según las escrituras neotestamentarias, que era uno de los discípulos más destacados debido a que se le menciona en muchas intervenciones con el maestro. Y además muestra un liderazgo de forma impetuosa dentro del círculo de los 12 apóstoles. Posiblemente por su personalidad el Señor lo nombró Cefas o Pedro. Se denota que era muy impulsivo. Podemos leer Juan 18, versículo 10. Hablaba sin pensar en Juan 13, 5 al 9. Quería mostrar su fidelidad a su maestro ante los demás apóstoles. Mateo 26, 33 al 35. No tenía ningún temor de hablar con el maestro. Mateo 14, 28, 31.
Posiblemente era el mayor de edad entre los apóstoles. Esto hacía que los demás apóstoles callaran y dejaran que él fuese la voz. Hechos 2:14. Era dueño de una barca, Lucas 5:3. Era casado, se desconoce el nombre de su esposa, Lucas 4:38. Declara en su carta de tener un hijo de nombre Marcos, Primera de Pedro 5:13. Sin ninguna duda, Simón, con el sobrenombre Petro, era una persona que quería sobresalir con respecto a sus hermanos los apóstoles. Nunca mostró alguna supremacía más que la atención de Jesús por su personalidad impetuosa. Vamos a ver alguna etimología de las palabras que hemos estado mencionando. Por ejemplo, Pedro, del griego Petros, aparentemente la palabra primaria, un pedazo de roca. Tenemos la palabra cefa, esta palabra o kefas, de origen caldeo, roca. Cefa es un sobrenombre de Pedro. Roca o peña del griego petra, una masa de roca literalmente o figurativamente. Lo que se puede observar que el uso es diferente y su significado entre Petros y Petra. El primero como un nombre propio y el segundo como un sustantivo común. En el caso de Cefa es el mismo uso de Petros como nombre propio de persona. Se menciona en los versículos siguientes, en Juan 1:42, 1 Corintios 1:12, 1 Corintios 3:22, 9:5, 15:5 y en Gálatas 2:9. Allí vemos varias veces el nombre de Simón como Kefas o Cefas. El apóstol Simón, el que Jesús le puso el sobrenombre Pedro, su trabajo profético era de establecer con los demás apóstoles la iglesia, como piedras vivas, los fundamentos en la fe de Jesucristo. ¿Quién es la roca en las Santas Escrituras judías? Para aclarar mejor a quién se le asigna o se le llama la roca en las Escrituras, debemos revisar estos escritos de los profetas. Estos desde los escritos de los profetas. Por ejemplo, tenemos en Deuteronomio 32, 3-4 dice, porque el nombre del Señor proclamaré, engrandeced nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justicia, Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Tenemos en 2 Samuel 22:32 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? En Salmo 18:46 el salmista dice, viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. En Salmo 62:2 dice, él solamente es mi roca, y mi salvación es mi refugio, no resbalaré mucho. Y en Habacuc 1:12 tenemos, en este profeta dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Hay muchas referencias en los manuscritos judíos que el pueblo sabía quién era la roca de Israel. No podía ser ningún hombre común para tal designación. El mismo apóstol Pedro enseñó a la iglesia que él era uno más de las piedras de los fundamentos de la iglesia de Cristo. ¿Quién es la roca en el Nuevo Testamento? Bueno, para aclarar mejor quién se le asigna o se le llama la roca en las Escrituras, debemos de revisar esto desde los escritos de los apóstoles. Veamos, Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, aquí la roca es la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que enseña nuestro Señor Jesús. En Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él, ¿en quién? En Jesucristo, no será avergonzado. En Efesios 2:19-22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo, ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y tenemos en 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, dice el apóstol Pablo, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí definitivamente sabemos que la roca es Cristo. No existe ninguna duda de quién es la roca. Jesucristo. No existe otra principal piedra del ángulo en la cual la iglesia esté edificada, la única verdadera, establecida en los fundamentos de los apóstoles y profetas de Dios. Jesús enseñó en referencia a las primacías entre los discípulos y apóstoles. Mira lo que enseña Jesucristo. En Mateo 20, 25 al 28 dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por mucho. El apóstol Simón Pedro en su carta a la iglesia escribió que todos somos de igual de importante. No hay preeminencia de hermanos en las iglesias. Primera de Pedro 2, 4 al 8 dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En la iglesia todos somos iguales, no hay nadie superior a nadie. El apóstol Simón Pedro entendía muy bien esto, por eso él enseña que todos sin acepción somos piedras vivas edificados en un solo edificio que es el cuerpo de Cristo por igual. Simón Pedro no fue el único en confesar que Jesús es Hijo de Dios. En el caso podemos ver que los mismos demonios confesaron y reconocieron a Jesús como Hijo de Dios. Tenemos varios versículos, por ejemplo en Mateo 8:29, y clamaron diciendo, ¿qué tiene con nosotros Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. En Marcos 3:11 tenemos, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Lucas 4:41 también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Todos los discípulos y Juan el Bautista reconocieron y confesaron que Jesús era el Hijo de Dios. En Mateo 14:33 tenemos lo siguiente. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí todos los apóstoles reconocieron a Jesucristo como el Hijo de Dios. En Juan 1:34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí tenemos a quién, a Juan el Bautista. Y en Juan 1:49 dice, y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Y Juan 11:27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ahí tenemos varias personas que confesaron y declararon de que Jesucristo era el Hijo de Dios, no solamente Pedro. Como vemos, muchos confesaron y reconocieron a Jesús antes de Simón Pedro como el Hijo de Dios. Todos somos piedras vivas, no solo Simón Pedro, cuando confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios para tener vida eterna. Conclusiones finales. Por las evidencias escriturales, sin lugar a duda, la roca es la palabra de Dios. Ahí no hay duda. Jesucristo es la palabra. Juan 1:1. El Hijo del Dios viviente. La confesión de Simón Pedro, quién era Jesucristo, fue revelada por el Espíritu Santo. No salió de Simón Pedro, lo que demuestra que no había supremacía alguna, en este caso, en Simón Pedro. El número 2, tenemos ningún hombre alguno puede ser la roca, la cual es divina, preparada desde antes de la fundación del mundo. O sea, decir que tal persona es la roca, que es la roca de la iglesia, que fuera de la divinidad, eso es falso. 3. El apóstol Simón Pedro nunca tuvo ninguna supremacía ni primado sobre los demás apóstoles. La única cabeza y pastor de toda la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y 4 dice, todos los apóstoles por igual recibieron los mismos dones y poderes. No existe en las escrituras neotestamentarias alguna evidencia de que los apóstoles nombrasen sucesores al morir. Todos somos discípulos de Cristo y no de los hombres. El caso de Judas Iscariote fue una sustitución por el vacío del oficio, no una sucesión discipular, como lo plantean los católicos romanos. Hermanos, como vimos en esta explicación, no hay ninguna base bíblica que demuestre que Simón Pedro sea la roca de la iglesia. La piedra angular, la piedra principal es Jesucristo. Sí, piedra es Pedro, sí es cierto. Pedro es una piedra viva, así como somos todos nosotros, somos piedra viva. Igual como eran los 11 apóstoles que acompañaban también a Pedro, eran piedras también. Todos ellos eran las piedras o los fundamentos en los cuales está establecida la doctrina de la iglesia de Cristo. Y nosotros, como discípulos, también somos piedras vivas que construimos un solo edificio que es el cuerpo de Jesucristo. Así que, hermanos, la tal doctrina de la sucesión papal, de que creen los católicos, que es completamente errónea y falsa. Gracias, estimados hermanos. Espero que esto les sirva de edificación. Y si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, déjenlo aquí abajo. Y si no le han dado me gusta, denle por favor me gusta. Gracias y próximamente tendremos otro video con otro tema muy bonito y de bastante importancia para la iglesia de Cristo en el mundo entero. Amén. Adiós.